La estructura de este vídeo va a ser la siguiente. Primero aludiré a un hecho histórico pasado y después conectaré este hecho histórico pasado con el presente. Como diría César Vidal, corría el año 1519 cuando Magallanes, bajo pabellón español, que no se nos olvide, se lanzó a la aventura. El objetivo de Magallanes era fundamentalmente el siguiente: llegar a las Islas de las Especias, no hacia el este, bordeando África, sino hacia el oeste, a través del continente americano. La idea de Magallanes era encontrar un paso hacia el océano que bañaba las Islas de las Especias. Necesariamente tenía que ser una ruta que no pudiesen interceptar los piratas musulmanes que infestaban el Mediterráneo y al mismo tiempo había de ser distinta a la practicada por los portugueses bordeando el sur de África. Siendo estas las premisas, solo quedaba navegar hacia Oriente por Occidente. Al respecto dice Stefan Zweig en su libro Magallanes lo siguiente: el proyecto de Magallanes en sí mismo no ofrecía originalidad alguna, quería en sustancia lo mismo que Colón, Vespucio, Cortes Real, Cortés y Cabot. La novedad desconcertante del propósito no es el propósito en sí mismo, sino lo concluyente de la afirmación de Magallanes sobre una ruta marítima occidental hacia la India. Porque ya en un principio no dice con la modestia de sus antecesores: espero hallar en alguna parte un paso, una entrada, sino que afirma con el tono de una seguridad de bronce: hallaré el paso, porque soy el único que conoce la existencia de ese paso entre el Océano Atlántico y el Pacífico, y sé en qué paraje lo he de encontrar. Y sigue diciendo: pero ¿cómo puede Magallanes, aquí el enigma, conocer de antemano la situación de este derrotero que todos los otros navegantes persiguieron sin resultado? El primer indicio de cuál pudiera ser su información se lo debemos a Antonio Pigafetta, su confidente y biógrafo. Parece que Magallanes estaba seguro de la existencia de un estrecho gracias a un mapa del famoso cosmógrafo Martín Behaim que había encontrado en los archivos del rey de Portugal. Pues bien, como decíamos, con este objetivo y con este mapa en mente, Magallanes parte hacia la aventura el 10 de agosto de 1519. Justo 5 meses después, Magallanes ve, mientras navega a Sudamérica, cómo entre la tierra se abre una masa de agua inmensa. Magallanes cree que por fin ha encontrado el estrecho que los mapas le prometían. Parece serlo a simple vista, por lo menos. ¿Y qué hace? Pues se mete por este estrecho, pero después de 15 días se da cuenta de que esto no es un estrecho, sino un río, es el río de la Plata. Entonces, por este camino, lógicamente, no va a poder llegar al Océano Pacífico. Si quiere llegar al Océano Pacífico, va a tener que encontrar otro estrecho. Ahora bien, ¿existe otro estrecho? Pues él no tiene ni idea. Este era el paso que los mapas le prometían, y ya ha visto que no es un paso, es un río. Entonces, ¿existe otro paso? Pues no tengo la menor idea. Vamos a probar a ver si hay suerte. A partir de aquí Magallanes está completamente perdido, no sabe ni lo que hace. Entonces sigue bordeando Sudamérica y masa de agua que ve, masa de agua por la que se mete, a ver si se da la casualidad de que esto es un estrecho y me lleva al Océano Pacífico. Pero vamos, como decía antes, no tiene ni idea. Va, pues a ver si hay suerte. Por tanto, entrada de agua que ve, entrada de agua por la que se mete, a ver si esto por fin es un estrecho. Y llega a hacerlo hasta en 4 ocasiones. En el Golfo de San Matías, en la Bahía de los Patos, en la Bahía de los Trabajos y en la Bahía de San Julián. En todos estos casos, porque ve agua, se mete para ver si efectivamente lleva al Océano Pacífico, y en todos estos casos al final se tiene que dar la vuelta porque ve que no es un estrecho, sino golfos o puertos. Y sigue navegando. Pero aquí lo bueno, Magallanes sigue queriendo aparentar como que sabe lo que hace y que controla. Oye, todo está bajo control, tripulación, ¿eh? O sea, confiad en mí que sé lo que estoy haciendo. Y lógicamente la tripulación, porque no es tonta, se empieza a cansar y empieza a exigir explicaciones. Oye, Magallanes, ¿sabes hacia dónde vamos? ¿Sabes si hay un estrecho? ¿Me puedes explicar qué estamos haciendo? Porque es que si este hombre está tan seguro de que hay un estrecho, porque es lo que nos ha dicho, a mí que me expliquen por qué se está mintiendo por todas las entradas de agua que ve. Parece que no tiene ni idea de dónde va y que esté tanteando la suerte. Porque quien tiene claro hacia dónde se dirige no va dando bandazos de esta forma. Hoy en día, por ejemplo, si yo sé que tengo que coger la salida 95 de una autopista para llegar a un determinado destino, cojo la salida 95 de la autopista. No me meto por la salida 90, 91, 92, 93, 94 y 95. El copiloto, si hago esto, se me quedaría mirando perplejo. Y es esto exactamente lo que sucede en este momento, que la tripulación no entiende nada. Si sabes dónde vas, ¿por qué no paras de meterte por caminos erróneos que al final nos obligan a dar la vuelta? Que lo has hecho 4 veces, Magallanes. ¿Qué estás haciendo? Pero resulta que Magallanes no quiere dar explicaciones. El hombre piensa, vamos a ver, como le diga a esta gente que estamos a 2 pasos del Polo Sur, acercándose el invierno, cortos de provisiones y que encima no sé ni dónde voy, ni siquiera sé si hay un estrecho o no, me matan. Así que me callo, no doy explicaciones y a rezar. Y pasa lo que pasa, que la tripulación, como Magallanes no les dice nada, se termina sublevando. Y no porque quieran matar a Magallanes, sino porque se quieren volver a su casa, porque no saben, el loco portugués este,
aunque naturalizado español ahora, dónde les está llevando. Al final, lógicamente, la sublevación no termina triunfando, pero se produjo. Pero todo esto, ¿qué tiene que ver con la situación actual? Pues vamos a ver. En primer lugar, el gobierno, como Magallanes, está totalmente perdido y desorientado. Primero nos dijeron que el coronavirus no era absolutamente nada. En las portadas y las tertulias el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real el coronavirus está absolutamente controlado en España. Y ahora nos dicen que el coronavirus es la peor epidemia que ha tenido el mundo en décadas o incluso siglos. Os recuerdo que el mundo mintió a los españoles sobre la autoría del peor atentado terrorista de nuestra historia con 200 compatriotas asesinados. Que mienta durante la peor epidemia que ha sufrido la humanidad en décadas es normal. Mentir es en cierto modo su línea editorial. La peor epidemia que ha sufrido la humanidad en décadas, lo que no era nada. Primero nos dijeron que el gobierno no conoció la peligrosidad real del coronavirus hasta el día 9 de marzo. Según Simón, el 8 de marzo se salvó por unas horas, ya que los datos preocupantes del coronavirus en Madrid no afloraron hasta la tarde del domingo. Que vaya casualidad, por cierto. Y ahora nos dicen que desde hace meses conocen la peligrosidad del coronavirus y que también desde hace meses llevan luchando contra el coronavirus. El 20 de marzo, Pedro Duque nos dijo que desde enero y desde febrero ellos ya sabían todo esto. Los investigadores españoles empezaron a trabajar de forma intensa en cuanto se conoció esta enfermedad, durante el mes de enero. Ya el 2 de febrero tuvimos una reunión con los profesores en Juanes y García Sastre, este último trabaja en Nueva York, para asegurar que tengan las máximas facilidades y todos los medios necesarios. Ese día ya liberamos medios, iniciamos cambios legales para reducir plazos culminados en el Real Decreto Ley de Estado de Alarma, donde hemos puesto todas las medidas en funcionamiento. Y el 30 de marzo escribía Echenique. Fernando Simón lleva meses, no desde el 9 de marzo, sino meses, trabajando mañana, tarde y noche, de lunes a domingo, con rigor y datos, acudiendo a los mejores expertos del país contra el coronavirus. Meses contra el coronavirus, no desde el 9 de marzo. Entonces, si desde hace meses lleváis luchando contra el coronavirus, igual es porque esto no se conocía solo a partir del 9 de marzo, ¿no? No sé. Primero nos dijeron que se habían encargado test fiables, homologados y con todas las garantías sanitarias. Ya se ha materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Algo muy importante, los test rápidos. Se tratan de test fiables, homologados, y esto es muy importante, la homologación. Es muy importante porque deben contar con todas las garantías sanitarias. Y luego nos llegaron tests que no funcionaban y que encima le habían sido pedidos a una empresa que no disponía de licencia, tal y como confirmó la embajada china. También le preguntaron al ministro de Sanidad, repito, al ministro de Sanidad, acerca de la cloroquina, un medicamento que ya en China se ha demostrado eficaz contra el coronavirus. Y el ministro de Sanidad, otra vez repito, el ministro de Sanidad directamente dijo que no conocía este fármaco. Alemania y Estados Unidos están haciendo acopio de cloroquina, el medicamento contra la malaria que en China ya ha demostrado ser eficaz contra el coronavirus. ¿España está haciendo alguna compra extraordinaria de este fármaco? No conozco el detalle concreto del fármaco por el que usted me pregunta. Vamos a recabar esta información y se la proporcionaremos desde los servicios del Ministerio de Sanidad. Me imagino que es lo que pasa cuando al mando del Ministerio de Sanidad está un señor que ha estudiado filosofía y ADE. A todos nos parecería una locura que un filólogo se pusiese a ejercer de arquitecto o que un arqueólogo se pusiese a operar corazones. Sin embargo, nos parece perfectamente normal que un señor que ha estudiado filosofía y ADE esté en un momento de pandemia mundial a los mandos del Ministerio de Sanidad. Vamos, un ejemplo de manual de doble pensar orwelliano. Doble pensar significa el poder de mantener dos creencias contradictorias en la mente simultáneamente y aceptar ambas. Y esto ya es la joya de la desorientación. Ni los ministros saben cuáles son sus competencias y se pasan la patata de unos a otros. Y os juro que esto es real, no es un sketch. Y por lo que respecta al cierre de fronteras, me parece que es más oportuno que el ministro de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana conteste esta pregunta. Bueno, realmente es más bien el ministro del Interior, el responsable de fronteras. Bueno, en ese sentido, vuelvo a decir, la coordinación es también importante en ese ámbito. Todos estos ejemplos, porque lamentablemente solo son ejemplos, hay muchos más, demuestran que el gobierno, al igual que Magallanes, está desorientado. Y como está desorientado y no sabe ni lo que hace, no le queda otra que recurrir a la constante improvisación. Y claro, cuando uno improvisa, mete la pata.
Es lógico, por tanto, que la población española, como los tripulantes de la expedición de Magallanes, al ver que sus líderes están completamente perdidos y no saben hacia dónde les llevan, quieran explicaciones, se mosqueen y quieran explicaciones, que alguien les explique qué está pasando de verdad. Y sin embargo, ni el gobierno ni los medios de comunicación, o sea, los lacayos del gobierno, quieren darnos una información clara, concreta y sincera. O sea, como Magallanes, evitan darnos explicaciones. ¿Cómo nos podrían estar informando de una forma clara, concreta y sincera? Pues a través de las ruedas de prensa y también a través de la televisión. Entonces vamos a ver cómo se nos está informando desde cada uno de estos ámbitos. Las ruedas de prensa suelen ser básicamente monólogos al vacío en los que no se dice absolutamente nada. Sin embargo, al final de las mismas, los medios de comunicación sí que pueden preguntar al presidente, al vicepresidente o al ministro de turno que comparezca. Ahora bien, hecha la ley, hecha la trampa, porque fijaos lo que ha sucedido en varias ocasiones. Esteban Villarejo, periodista de ABC, se quejaba en Twitter de lo siguiente. Las preguntas admitidas a Sánchez previamente enviadas por WhatsApp son de los siguientes medios: El País, RNE, Puntabui, TV3, una radio alemana, Canal Sur, Diario 16, Es Diario, Así juega el presidente Unidad. Medios, por tanto, como acabamos de ver, completamente opuestos a la ideología del gobierno. Y Ketty Garat, cronista parlamentaria del grupo Libertad Digital y Es Radio, en un sentido similar, también en Twitter decía lo siguiente. Esta noche se ha enviado a la SEC desde Moncloa una decena de preguntas sobre la posible prórroga del estado de alarma y se han vetado todas. Es inadmisible un sistema en el que el gobierno elige las preguntas que responde Pedro Sánchez. Y una prueba de que parece que las preguntas y las respuestas que se dan a estas preguntas están algo cocinadas es la siguiente. Le hacen una pregunta al comisario principal de la Policía Nacional, José Ángel González, y el hombre se ve como lee la respuesta. Es más, a mitad de la contestación tiene que pasar de página. O sea que o era un visionario y ya sabía lo que le iban a preguntar, o está todo manipulado. Como informó ayer el Ministerio del Interior, ayer se distribuyeron 550.000 mascarillas y cerca de 2 millones de guantes de nitrilo. ¿Y nos informan las televisiones? De una forma veraz y correcta. Bueno, vamos a ver la televisión pública y la televisión privada. En primer lugar, la televisión pública es de auténtica risa. En este telediario, por ejemplo, mientras se nos muestra a todo el Consejo de Ministros sin mascarilla, La Voz nos dice que van con mascarilla. El Consejo de Ministros de hoy vuelve a ser presencial. Son imágenes de ese consejo. El del jueves, recuerden, fue telemático y nos deja una imagen, la del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha acudido con mascarilla. Su pareja, la ministra de Igualdad, dio positivo. En este otro telediario tenían que entrevistar a un enfermero y, casualidades de la vida, este fue el primero al que encontraron. Yo quería daros dos datos. Ahora mismo, 1.388 casos de coronavirus confirmados en Madrid y la sanidad pública madrileña en el año 2008 tenía 2.100 camas más que ahora. Yo creo que con esto lo he dicho todo. Resulta que no es un tercero imparcial que pasaba por ahí, sino Guillén del Barrio Blanco, una persona bastante vinculada con el partido político Podemos. Y otra vez, en otro telediario, tienen que entrevistar a un psicólogo, y de entre todos los psicólogos de España, escogen a este. Realmente la mejor manera de aplaudirles es dando los medios necesarios para su cuidado y para que puedan trabajar bien, porque se lo merecen. Tenemos unos magníficos profesionales de excelencia, pero desafortunadamente tenemos una sanidad madrileña que ha sido bastante depauperada, que ha perdido muchos recursos, muchas camas. Somos la comunidad autónoma que tiene menos médicos por 100.000 habitantes y esto no puede ser. Nuestros profesionales se necesitan medios y se los merecen para mejor acompañar, para mejor intervenir. Javier Barbero, del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, muchísimas gracias por atender a la televisión pública. Y de nuevo, pues un tercero imparcial y objetivo que ha sido escogido de forma aleatoria y no premeditada. Bueno, es Javier Barbero, concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. Y es curioso, cuando menos, que estas prácticas se estén llevando a cabo por aquellos que en enero decían que iban a impulsar una estrategia nacional para combatir la desinformación. La televisión pública nos engaña y nos manipula, eso está clarísimo. Pero ¿qué pasa con la televisión privada? Pues también aquí huele un poco raro el asunto. A nadie se le escapa que cadenas como Antena 3 o La Sexta o 4 han hecho fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, con carácter a priori se posicionaban del lado del gobierno y, siguiendo su relato, quitaban hierro al asunto del coronavirus y alentaban a la gente a ir al 8M.
La Sexta. Celebrar esto es mucho más que enfrentarme al virus, por lo tanto os llamo para irnos a la manifestación del 8 de marzo. Antena 3. Ni el coronavirus sea una excusa para que salgamos a reivindicar nuestros derechos. Estamos muy... O 4. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¿Qué preocuparse? Estamos muy tranquilos, ¿vale? Lo que pasa es que hoy hemos conocido esta última hora. Se confirman los 3 casos de coronavirus en Barcelona, Valencia y Madrid. ¡Vamos a morir todos los que estáis viendo esto! Probablemente ya estáis muertos. Insisto, no seamos alarmistas, porque... ¿Por qué? Porque esto es un fake. Y con carácter a posteriori, que decir, en primer lugar, nadie ha pedido perdón por alentar a la gente a ir al 8M, aunque después se haya evidenciado que esto fue un completo error. Y en segundo lugar, están constantemente blanqueando la gestión del gobierno como si aquí no se estuviese haciendo absolutamente nada mal. Y claro, si todo no se está haciendo bien, de hecho casi nada se está haciendo bien, y tú quieres transmitir el mensaje de que todo se está haciendo bien, necesariamente tienes que manipular la información y también recurrir a estupideces. Estupideces como la siguiente. Oí, y lo podéis comprobar porque me lo apunté conforme lo decía, a Josep Corbella decir en La Sexta lo siguiente el día 26 de marzo. Dijo: en España la evolución es peor que en Italia, no porque se hayan hecho las cosas mal, sino porque aquí somos más sociables. Y el día siguiente, también podéis comprobarlo, el 27 de marzo dijo: pedir 50.000 tests y que solo te lleguen 9.000 y encima defectuosos no es un fiasco. O sea, algo que arruinaría a cualquier empresa resulta que es una compra maestra. Insulto a la inteligencia tras insulto a la inteligencia. Y claro, esta propaganda no puede detenerse, la gente está todo el día viendo la televisión, entonces tenemos que garantizar que el grupo Mediaset y el grupo A3 Media continúen diciendo constantemente que la gestión del gobierno ha sido perfecta y ejemplar, y que no se ha hecho nada mal. O que a lo sumo, si el gobierno lo ha hecho mal, no es por culpa del gobierno, sino por culpa de la situación, cualquiera lo hubiese hecho mal en este entorno. Como si el hecho de que otros lo hubiesen hecho mal implica que tú tienes menos culpa, pero bueno, esto es el mensaje que se nos lanza. Pero fijaos la inversión de capital que hacemos en estos grupos televisivos. El gobierno salva con 15 millones en subvenciones a las televisiones privadas, fundamentalmente a A3 Media y Mediaset, o sea, 4, La Sexta, Antena 3, etc. Y aún tienen la osadía de decirnos que lo hacen porque estos medios, y leo, constituyen una vía fundamental para que los ciudadanos puedan informarse y puedan manifestarse las diferentes corrientes de expresión en la sociedad española. Pero ¿realmente lo que se busca proteger son las diferentes corrientes de expresión? Bueno, fijaos qué cosa tan curiosa ha pasado con Cuarto Milenio. En el programa Cuarto Milenio, en febrero, el periodista Pablo Fuentes dijo lo siguiente. Sabemos que los pacientes graves necesitan de ventilación mecánica en muchos de los casos. ¿Tiene España acceso a un número suficiente para cubrir esos casos? Una pregunta. 2. España tiene una crisis de camas de cuidados intensivos grave. ¿Qué podemos hacer para incrementar ese número de camas? Me voy a ir a cosas más simples. Cualquier persona que coja el metro, en Madrid, en Barcelona, en otras ciudades como Bilbao, observará cómo hay gente que tose libremente con la mano, ni utilizando la mano. Enseña a la gente a toser. Utiliza la televisión pública para enseñar a la gente que se debe toser con el codo aquí. ¿Qué va a hacer el gobierno para garantizar que mascarillas, que ahora hay una locura absoluta, que todo el mundo está acudiendo a Amazon, a farmacias, hay colas? En Italia eso ha desaparecido, ya no hay mascarillas en ningún lado. ¿Cómo se va a proteger al personal médico en España para seguir teniendo acceso a las mascarillas? Sigo más y díganos qué medidas concretas. No salga a decir, no, bueno, nosotros estamos trabajando en un protocolo. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es? Cuéntelo, porque eso va a hacer que la gente se calme. Esto es como un examen. Cuando tú sabes el temario y estudias, sabes lo que te va a caer y tú llegas al examen tranquilo. Este es el momento de prepararse, es el momento de la P de pandemia, porque es inevitable, y es el momento de la P de preparación. Usted posiblemente, como han hecho en Italia, le digan quédese en casa 14 días para no contagiar a alguien. 14 días en casa significa que tengo que tener comida para 14 días, significa que tengo que tener papel higiénico, significa que tengo que tener mi medicación en caso de que yo tenga medicación. El 80% de los ingredientes de la medicación del mundo vienen de China y vienen de India. Si se produce un corte en la fabricación, y yo lo estoy sufriendo en las fábricas con las que yo trabajo, los ingredientes para fabricar esos medicamentos no van a llegar. ¿Cuál es el plan B? Eso son medidas concretas. Y ahora resulta que el programa Cuarto Milenio ha sido cancelado.
Iker Jiménez anuncia el parón de cuarto milenio durante la cuarentena por coronavirus. Por tanto, el único programa que parecía que podía poner un poco en entredicho la versión oficial que nos trata de vender el gobierno ha sido cancelado. Supongo que muchos me diréis que se ha cancelado por otros motivos que no tienen nada que ver con esto que yo apunto, pero os vuelvo a repetir lo mismo que os decía con el tema del 9 de marzo. Bendita casualidad. Y resulta que yo, por lo menos en el ámbito de la política, creo más bien poco en las casualidades. Así que eso de que tratan de proteger las diversas corrientes de expresión, no lo sé, lo pongo en duda. Por tanto, el gobierno como Magallanes está perdido, la población española como la tripulación se está empezando a mosquear y quiere explicaciones, y ni el gobierno ni los medios de comunicación que le rinden pleitesía nos dan una información clara, concreta y veraz. Entonces, el siguiente paso, como hizo la tripulación, es la sublevación. Ahora bien, ¿la población española se va a sublevar? Fijémonos lo que ha pasado en Italia, porque la gente aquí se ha empezado a cansar. Noticia del 30 de marzo. Graves tensiones en el sur de Italia, primeros saqueos en supermercados y llamadas a la rebelión. Ciudadanos en dificultad por la crisis lanzan agresivos mensajes en las redes sociales con llamamientos a la revuelta. Y gritaban algunos de ellos: basta de estar en casa, no tenemos dinero para pagar, tenemos que comer. ¿Cómo ha reaccionado frente a esto el gobierno italiano? Pues dando información clara, dando explicaciones. Noticia del 31 de marzo, un día después. Entiendo yo que el gobierno, para intentar calmar los ánimos, ha tenido que salir inmediatamente a decir que la normalidad llegará a Italia el 4 de mayo, pero será progresiva y no tan normal. El confinamiento total durará hasta el 18 de abril y a partir de ahí comenzará una reapertura escalonada, primero con empresas agroalimentarias y por último los bares, restaurantes y cines. Por supuesto que en España nadie se va a sublevar en el sentido de atentar contra el presidente ni contra ningún ministro ni dar un golpe de estado. No estoy diciendo eso porque no lo pienso. Pero creo que sí que es posible que si se nos sigue sin informar de una forma clara, como en Italia, pueda pasar algo parecido, que la gente se canse y ya no esté tan receptiva a la hora de obedecer órdenes del gobierno. Decía Adam Smith que solamente seguimos a aquellos que saben dónde van, así que esto es fundamental. Es esencial que esto no suceda. Es esencial que la gente siga acatando las órdenes del gobierno, porque si no retrocederíamos 20 pasos. Pero para ello es un requisito sine qua non que el gobierno empiece a ser más transparente y no nos tome el pelo como nos lo ha venido tomando hasta ahora. Bueno, si os ha gustado este vídeo y queréis que se os notifiquen otros vídeos que pueda yo subir, podéis suscribiros a mi canal. La verdad es que parece una tontería, pero es algo que para mí tiene bastante importancia. Así que, como decía, esto ha sido todo por hoy y hasta el siguiente vídeo.